Camilo, yo los invito a lo siguiente, arranquemos por esto. Peleémonos con una tesis. Se habla que la transición energética es enfocarnos en reducir emisiones de carbono. En todos los lugares se habla de esto. Las conferencias de las partes no lo destacan. Pero ¿por qué no pensamos que Colombia debe tener un enfoque distinto? No centrarse en las emisiones solamente de CO2, sino pensar en la biodiversidad, en la salud pública y sin duda también en las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. ¿Cuál es el problema? Estamos desconectados, por ejemplo, variables de salud pública. Sí, la matriz de energía eléctrica del país es ampliamente, como lo han señalado mis compañeros de panel, fundamentada en origen renovable. Pero cuando miramos la matriz primaria de energía, más del 70% en Colombia son fósiles. Y lo que se quema en la calle, en el transporte, que solo corresponde al 8% de las emisiones, que uno diría, pues no es tan importante. Si lo comparo con la deforestación, 31%, y si lo comparo con la ganadería extensiva, 14.8%, pues no es tan relevante. Pero resulta que esas emisiones enferman y matan. Al año en el mundo, 5.3 millones de personas. ¿Cuáles son los residuos de la energía más peligrosos? ¿Los de la nuclear o los de los fósiles? De lejos, los fósiles. Cuando ustedes miran el indicador de muertes por teravatio hora generado al año, ahí están de primero los fósiles. Entonces, ¿qué hacemos con los fósiles? ¿Los acabamos de tajo? Definitivamente no. La transición precisamente busca ese ecualizador necesario para ir pasando del uno a otro. Eso es lo primero que quiero resaltar. Y estamos alejados de pensar en esa variable de salud pública. Ahora, el tema de biodiversidad. ¿Dónde es que se generan esas emisiones? Lo estaba señalando ahorita hace un rato. Mauricio, voy a decirle Mauricio porque ya me siento muy distante si le digo. Deforestación. ¿Qué hay en la pérdida de los bosques? No solamente son emisiones de CO2, sino pérdida de biodiversidad. Los últimos 10 años en Colombia, en la Amazonia, ustedes miran esos indicadores, 1 millón de hectáreas perdidas. 1 millón de hectáreas perdidas. ¿Y el foco dónde está en este momento de pensar la transición en Colombia? En bloquear las exploraciones. Hablemos del gas. Voy a señalar solo el gas por cuestiones de tiempo. Bueno, se acaban las nuevas exploraciones de gas. La UPME dice vamos a necesitar gas hasta el año mínimo, hasta el año 2052. ¿Y de dónde va a salir ese gas? ¿De dónde? Es decir, ¿Colombia va a necesitar seguir quemando gas? La respuesta es sí. Sí. Entonces hay dos posibilidades. Gas importado licuado de Estados Unidos, que nos puede costar 3.54 veces más, que va a generar más emisiones de CO2, porque además viene de fracking, entre otras cosas. Y entre otras cosas, para poderlo congelar a menos 160 grados, yo necesito mucha energía para bajar esa temperatura. Entonces vamos a tener gas importado que va a generar más emisiones para el país. Segundo, Venezuela. Vamos a suponer que en las mejores condiciones Venezuela entra cumpliendo su capacidad en el año 2027-2028, cosa que yo creo que todos los que estamos acá sentados dudamos, pero supongamos que eso se cumple. Si ustedes miran las mismas gráficas del plan de abastecimiento de gas de la UPME a 2038, así eso se cumpliera, Venezuela el aporte va hacia abajo y jamás lograría cumplir con la curva de demanda. Entonces, ahí tenemos otro problema, porque nos estamos enfocando específicamente en el asunto del gas, pero estamos dejando de lado otras variables. ¿Qué está pasando con el campo? Les dije hace un rato, ya me faltan 2 puntos breves para cerrar, lo del tema de la ganadería extensiva, dije 14.8 y dije transporte 8%, ¿se acuerdan eso? Bueno, les tengo una noticia. Cuando uno mira la media mundial, de la intensidad de emisiones de la carne de res en el mundo, más o menos cercano a 20 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilo de carne producido. ¿Quién se arriesga a decir la de Colombia? ¿Quién se arriesga? ¿Alguien? ¿Cuánto? ¿Tú dices menor? ¿Quién dijo menor? ¿Cuánto dices tú? 60, más de 60. Puede llegar, depende del año, hasta 65. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Esas no son cifras mías, ¿no? Porque no digan que es que le tengo piedra a la ganadería. No, es una realidad. Ustedes miran la fuente de base de datos de Faustat y ahí está. Yo me arriesgo a decir algo. Y eso, mire, yo soy vegetariano y no importa. Yo creo que uno tiene que tener la amplitud para decir estas cosas y pensar como país. La ganadería en el país, sobre todo los pequeños productores, así como la ley 1715 que señalaba Mica, reciben beneficios para las renovables. Los pequeños productores ganaderos que quieren transitar hacia prácticas más sostenibles deberían recibir también estímulos para reducir las emisiones que requiere el país. Si no miramos al campo, Carolina, va a ser imposible cumplir esas metas. Y el último asunto, si hay algo importante que está haciendo el gobierno, y es tratar de romper las asimetrías y las inequidades en los centros de generación. Eso hay que reconocerlo.
Lo que pasa es que no ha sido un proceso exitoso y creo que la gran tensión también que se suma a esto es que desafortunadamente la minería se está, yo sí me atrevería a usar ese adjetivo, satanizando en general, y no se hace la diferenciación entre lo que es la extracción ilícita de minerales y lo que es la minería legal. Está, o sea, la imagen está como en este momento en la conversación nacional difusa y eso le hace mucho error a la transición energética, porque las renovables dependen particularmente de minería de metálicos. Entonces yo creo que el análisis, con esto ya la conclusión cuál es, debe ir mucho más allá de las emisiones de carbón.